Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Prospecto Latino. Les saluda como siempre Marlene Peralta. En esta edición hablamos con la periodista salvadoreña Carmen Molina Tamacas, autora del libro Salvi Yorkers. Hablamos con ella de cómo logró encontrar datos de presencia de salvadoreños en Nueva York desde hace 100 años atrás. Acompáñenos, pero antes quiero que le den like y que sigan nuestro canal de YouTube. Ok, gracias Carmen por estar con nosotros hoy en Prospecto Latino. Es un gusto y gracias por la invitación. Sí, claro que sí. Y cuéntanos, ¿cómo salió o surgió, ¿no?, la idea de tu libro con el nombre de Salvi Yorkers? Bueno, yo vine hace más o menos 11 años, emigré de El Salvador a Estados Unidos y caí en Brooklyn. Entonces, es una experiencia completamente distinta a la de la mayoría de los salvadoreños porque el conglomerado más grande y más importante de salvadoreños en Nueva York está en Long Island. Sí, hay salvadoreños dispersos en los 5 condados, pero especialmente allá y en mi reporteo convencional me di cuenta de la escasez de información que hay, de bibliografía y de estudios. Entonces fue como comenzar a buscar información y lo que surgió es que al mismo tiempo yo la iba construyendo. Yo trabajé como freelance para el diario de Nueva York y entonces es que me abrió una gran perspectiva en torno a la comunidad latina, más allá de los salvadoreños, pero entonces me permitió ir sistematizando y llevar a la par una investigación que es pionera, porque no hay, bueno, los estudios que hay son de instituciones como Immigration Policy Institute, del Pew Research Center, que son con base en proyecciones. No hay un censo nacional de salvadoreños que diga, que confirmen, o sea, se supone que somos 2.5 millones en Estados Unidos y que para la mayoría de gente sabe pues que somos inmigrantes recientes, producto del exilio masivo a causa del conflicto armado. Conflicto armado, la guerra civil en El Salvador empezó en 1979 prácticamente con un golpe de Estado. Ya es oficial, digamos, hacia marzo de 1980 con el asesinato de Monseñor Arnulfo Romero, ahora San Romero, declarado por la Iglesia Católica, y sigue durante 12 años hasta que se firman los acuerdos de paz. O sea, pero todo eso desató un exilio masivo porque sabemos que en conflictos armados de esa naturaleza es la población civil que está en medio, que es la que pone los muertos, ¿verdad? Y mucha gente decidió salir. Y obviamente California, Texas son de los más grandes, pero también en la costa este, o sea, partiendo desde Miami, Atlanta, Charlotte, el área metropolitana de Washington, Nueva York, hasta Boston, incluso Rhode Island, hay asentamientos. Entonces era como imperante para mí hacer esa documentación y estar en Brooklyn me dio una perspectiva de distancia para conocerlos y para poder interactuar y conocer un asentamiento que data de los años 60. Yo siempre pensé que los salvadoreños estaban más radicados en California, como lo mencionas, ¿no? Entonces, ¿qué tan grande es la población de aquí de Nueva York comparada con California? Es menor, pero es importante. Entonces, más o menos los consulados que trabajan con proyecciones para el área triestatal, o sea, se podría decir que es más de 1 millón, o sea, porque la gran mayoría están indocumentados, ¿verdad? O están con TPS también, que son familias que tienen más de 20 años de estar acá, que están luchando por la residencia permanente. Y lo interesante es que ese núcleo que se forma en Nassau y Suffolk County, en Long Island, viene de los años 60 por cambios demográficos que hubo y por la gran cantidad de trabajo en fábricas. Entonces, y también producto de otras investigaciones que yo he consultado, porque hay académicas, mujeres salvadoreñas que están haciendo investigaciones, han encontrado, por ejemplo, los datos claves como en los años 60
que hubo declaratorias específicas para fomentar la inmigración y el trabajo doméstico. Entonces fueron muchísimas mujeres que vinieron en los años 60 a trabajar como empleadas domésticas en residencias, en mansiones, ¿verdad? Con familias acomodadas. Y así fue como empezaron, como diríamos nosotros, a jalar esa migración, porque había fábricas, por ejemplo, hubo un auge de la industria aeroespacial y militar en Long Island, pero los salvadoreños o muchos centroamericanos o latinoamericanos con poca educación y skills, ¿verdad? Y habilidades no tan elevadas y la carencia de documentos fundamentalmente no les permitía trabajar allá. Entonces comenzaron a quedarse, a agarrar los trabajos de servicios, niñeras, housekeeper, landscaping, y así es como se crean. Pero es curioso porque Long Island y estos condados particularmente son de las poblaciones más segregadas, más racistas y más caras en Estados Unidos, ¿verdad? No solo en la costa este, sino que en Estados Unidos. Entonces, como inmigrantes de un país tan pobre y tan conflictuado como El Salvador deciden quedarse ahí, bueno, es por el trabajo. Entonces, es bien interesante la conformación de la población allá. Y sin embargo, también hay gente que se quedó en el Bronx, que se quedó en Spanish Harlem y poco a poco Brooklyn y Queens también, Staten Island, pero ese es el conglomerado más interesante. Bien interesante, ¿no? De que uno ahora, que gracias a tu libro, entendemos, ¿no? De por qué llegan los salvadoreños a Long Island específicamente, aquí en Nueva York. Pero tu libro va más allá de 1960, o sea, hay presencia salvadoreña de 100 años o más, o sea, ¿cómo encuentras tú esos datos? Eso es lo fascinante. O sea, yo quería, bueno, tal vez aprovechando, ¿por qué el título? Que es Salvi Yorkers. Bueno, yo no lo inventé, yo lo encontré en las redes sociales. Y lo que resulta es que son más que todo los jóvenes, los millennials, que están más en contacto con las redes sociales, que ocupan el término Salvi para autodenominarse como salvadoreños. O sea, está el Salvadorian y Salvadorian, ¿verdad? Que los tres se pueden usar, pero el más común es el Salvadorian. Y a nivel popular, el guanaco, ¿verdad? El salvatrucho, que no necesariamente está vinculado a la mara, a la pandilla, pero entonces ellos acortan, ahí hay mucho campo que explorar en términos de lingüística, y que, por ejemplo, y que se puede encontrar en otros grupos de latinos y que está en los diccionarios urbanos como el Dominican York, ¿verdad? Que es el descendiente de dominicanos que vive, que ha nacido y que vive en esos dos mundos, ¿no? De Dominicana y de Nueva York, o el New Yorican, ¿verdad? Que son bien particulares y que no todos se identifican con ese término. Entonces, es a mí, asimismo, el de los Salvi Yorkers. Entonces, que vivimos en dos mundos. O sea, vivimos en la modernidad de la urbe, pero también en el pasado, que por haber nacido allá o por haber venido de allá o porque nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces es así como surge el nombre. Pero ¿qué sucede? Bueno, entonces vengo yo, ya el título del libro fue un producto casi del final, ya el libro estaba por imprimirse y tenía un título tan aburrido, o sea, y tan como, y porque mi idea era publicarlo cuando yo iba a cumplir 40 años y decía algo así como 40 años de la inmigración salvadoreña en Nueva York, panorama de la inmigración salvadoreña en Nueva York, salvadoreños no, no, no hubiera funcionado nunca. Entonces, al principio, o la primera edición cubría 90 años. Entonces, lo que tú acabas de mencionar, o sea, no solo nos vamos a la inmigración producto de la guerra, ¿verdad? De los finales de los años 70, cuando la convulsión política era grande, perdón, y los años 80, y los 90, que ya se marca el gran exilio económico y producto de la violencia de las pandillas, sino que hubo oleadas migratorias en los 60, que no solo
por este tema del trabajo en Long Island, sino que también por diversas razones en los 60. Y ahí es clave la figura de una activista que murió el año pasado a los 88 años, que se llama Katy Andrade, y ese era el principio de mi libro. Entonces así podía, porque ella vino en 1951. Entonces, pero hablando con una colega ecuatoriana que es periodista y también abogada, me dice, pero tenemos que buscar. Y ella, con que tiene mucha más pericia que yo en el tema de las bases de datos históricas, encontramos una familia salvadoreña de origen italiano que vino precisamente el Día del Trabajo, 2 de septiembre de 1929, a New York Harbor, que es la familia Oriani. Y la clave ahí, y cuando yo tengo la oportunidad de presentar mi libro, especialmente con estudiantes, es la importancia de nosotros como latinos de documentar la historia de nuestras propias familias, entender las razones, por qué nuestras familias vinieron, porque la gran mayoría no lo saben. Y no lo saben porque muchos de estas familias vinieron dejándolo todo, huyendo de dictaduras, huyendo de aberraciones a los derechos humanos en todos nuestros países, o sea, dictadura en Hispanoamérica podríamos incluir también, o sea, de la dictadura de Franco, de la Guerra Civil Española, la dictadura de Trujillo en Dominicana, o sea, todos los problemas que ha enfrentado Puerto Rico, bueno, que ellos son prácticamente estadounidenses, pues, pero todas las dictaduras en América Latina y los conflictos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, eh, Colombia, entonces todo eso, y la gente, o los abuelos o los padres, que son los que inmigraron, no lo contaron o no lo cuentan. ¿Por qué? Porque son historias de mucho dolor, son traumas que están arraigados, o sea, y que de eso no se habla, ¿verdad? Entonces, o también, como es el caso de las mujeres en particular, que es un eje transversal en todas estas historias, cansadas o vienen huyendo de hogares violentos y de complicaciones a nivel bueno, y de problemas de violencia intrafamiliar, de abuso emocional, físico, o sea, que dijeron, me voy por mis hijos, ¿verdad? Entonces, y lo importante, lo interesante de la familia Oriani es que el padre, que era un oftalmólogo, él era una persona muy culta, un empresario, o sea, un emprendedor, como diríamos ahora. Él publicó sus memorias, escribió su autobiografía que tituló Los lentes de contacto y yo. ¿Por qué? Porque en inglés, porque él creó patentes, maquinaria y procesos de producción eh, de los lentes de contacto. En Nueva York tenían filiales hasta en Alemania. O sea, pues estamos hablando de los años 40 y en los años 30, incluso ellos viven la Gran Depresión y cuenta en primera persona que como salvadoreño viviendo la Gran Depresión, porque su oficina estaba en Wall Street, o sea, la gente tirándose de los edificios, suicidándose, o sea, por la crisis, o que dice que porque habían cosas, no es que había escasez, habían cosas, pero no había, o sea, no había dinero, ¿no? Entonces, que cómo ilustraban las manzanas. Ok, entonces así fue como publico yo la primera edición del libro. Sale Salvi Yorkers en enero de 2020, 2 meses antes de la pandemia, o ya estaba la pandemia, ¿no? Y no nos había llegado todavía. No, pero no lo sabíamos. Sí, y cómo nos cambia eso. Entonces, en febrero, a finales de febrero, me hace una entrevista a José Martínez, entonces para New York One. Esa entrevista sale al aire eh, y al día siguiente tengo un mensaje en el Facebook, en la página de Facebook del libro, que es @salviorkers, así lo pueden encontrar, y del señor Bernard López. Me dice, ay, qué pena que no nos conocimos antes porque mi padre vino hace más de 100 años. Entonces, mira, todavía se me pone la piel, cosa, porque es como, tú sabes, el pálpito de la noticia del que habla García Márquez, ¿no? ¿Y cómo es esto? O sea, bueno, porque, entonces, y gracias a Bernie, que, bueno, él es un profesor retirado y una persona que
a quien yo le agradezco la confianza depositada en mí para escribir la historia de su padre, que es digna de una serie de Netflix, ¿verdad? Porque él vive una vida de pobreza extrema en El Salvador. Él nace en 1894, si mal no recuerdo, y se va de El Salvador bien joven, cruza por Guatemala, lucha durante la guerra civil mexicana, durante la guerra mexicana, con Emiliano Zapata y cruza y entra a Estados Unidos en 1918 durante la pandemia de la gripe española. Entonces, sí tiene varios trabajos y luego llega a Nueva York y trabaja como portero en hoteles y teatros de Brooklyn. Entonces, ¿cómo hemos podido reconstruir eso? O sea, porque Bernie guardó muchos documentos. Bueno, ¿y qué hago? Entonces, con mi editor, que es el escritor cubano-dominicano radicado en Miami, José Fernández Pequeño, hablando, y él, o sea, y él ha sido bien claro desde el principio que un libro es un producto intelectual, un producto artístico finito, ¿verdad? O sea, que ya lo terminaste, pero es que yo, o sea, el libro nació y quiere crecer y quiere seguir creciendo. Entonces, long story short, eh, yo quería hacer una serie y empezar con esta historia, pero se me ocurrió hacerlo un inserto. Entonces, escribir la historia de Ángel López, que es el padre de Bernie, y hicimos la segunda edición con algunas correcciones y alguna fe de rata que tenía pendientes. Entonces, así se publica la segunda edición y por eso es que ahora cubre 100 años de 100 años de historia de inmigrantes salvadoreños en Nueva York. No es la historia de los inmigrantes salvadoreños en Nueva York, para empezar, porque yo no soy historiadora, no tengo esa formación. Entonces yo lo que hice fue seleccionar una historia por década para ilustrar ese fascinante viaje de los salvadoreños acá. No, es increíble y fascinante y me imagino que, como tú dices, esta historia va a seguir creciendo porque mientras más gente empiece a leer, ¿no? El libro se va a identificar y ese es el propósito. Y qué bueno que también tú mencionas la importancia, ¿no? De que documentemos nuestras historias, ¿no? Especialmente si somos inmigrantes que venimos de otros países, ¿no? Para que nuestros niños, para que otras generaciones de nuestra familia, ¿no? Tengan, ¿no? Esa historia a mano de por qué llegaron al extranjero, de cómo crecieron aquí, cuál fue su trayectoria. Así es que creo que ese ¿Por libro... qué Nueva York? ¿Por ¿Por qué qué Nueva Nueva York? York? ¿Por qué no Texas? Exacto, ¿Verdad? exacto. O sea, ¿por qué? Y también bien particular, porque no sé si ocurre con otros países, me imagino que sí, o sea, pero en la costa este son más que todos salvadoreños del nororiente del país, que es la frontera con Honduras, que eran zonas, bueno, siguen siendo zonas sumamente empobrecidas y olvidadas. Entonces, tienen esa característica, o sea, porque el país está dividido por un río, que es el río Lempa, entonces la cultura es distinta. Yo no soy de esa zona, yo soy de la capital, y entonces ahí hay cosas, por ejemplo, el platillo típico tradicional, que son las pupusas, en Oriente, en esa zona, las comen de otra forma, o sea, le ponen crema o le ponen una salsa negra al curtido, que es el que diríamos una ensalada de col, de repollo. Entonces, y así, y tienen una forma de hablar distinta, ocupan palabras distintas, entonces es fascinante. Sí, sí. Y entonces, ¿dónde pueden encontrar tu libro? Que tengo entendido que está disponible en inglés y en español, ¿no? Por eso es que como digo yo, es el tercero y más largo de los embarazos que he tenido, porque la edición español fue prácticamente 8 años, o sea, desde que comencé a trabajar como periodista acá en Nueva York, y más 2 años que se tardó más de lo que se esperaba la traducción. Entonces, sí, el libro está en Amazon, en español, en inglés,
También conmigo directamente, si a alguien le interesa una copia autografiada dedicada para regalar o para su colección personal, se pueden comunicar conmigo en mis redes sociales, es Instagram, @salviyorkers, y también Facebook, salviyorkers. Me pueden encontrar en Twitter, en las redes sociales. Y ha sido bien interesante. Tiene 2 premios. Este es el sello que tengo acá de los Latino Book Awards, y también fue presentado durante la pandemia de forma virtual en la Feria del Libro de la ciudad de Nueva York. Y ahí vamos. Y estoy trabajando otras cosas, estoy trabajando el audiolibro porque también me lo han pedido. Y ese fue el tema en inglés, que me lo pidieron. O sea, tiene que haber para las nuevas generaciones. Entonces, los comentarios, y eso es lo fascinante, ¿no? De las conexiones, o sea, tener esta conexión contigo, con tu público, con el que tú vas a compartir esta información. Y en las redes sociales, a mí me llegan unos mensajes, o sea, de que a la gente cómo le toca a profundidad ese tema. Bueno, yo no tenía ni idea de lo que pudieron haber sufrido mis abuelos, mis padres. Entonces, ese es el camino andado y por andar. Y eso es lo bueno también de ser periodista, ¿no? A pesar de que quizás no somos historiadores, pero tenemos, ¿no? Los dotes de investigadores. Acordar a la gente que en Amazon pueden encontrar tu libro, Salvi Yorkers. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir.